hay un elemento que es iniciativas o políticas de prevención, que son importantes, o menciona Yeli que son importantes, pero a ella le gustaría saber qué tan efectivas pueden ser para jóvenes, aunque estén recibiendo formación o oportunidades, son obligados a hacerse pandilleros. Entonces, políticas de prevención, si las hay o no en El Salvador, precisamente para prevenir que los jóvenes sean cooptados o sí, cooptados o reclutados por las pandillas. Entonces, una política de prevención y en ese orden, digamos, una vez están en las pandillas, si deciden salirse o han ido a la cárcel, ¿cuáles iniciativas de reinserción de pandillas son consideradas buenas prácticas? Esa me parece muy importante. Y de paso allí, pues hago el comentario de una chica antes que nos ha preguntado si conoces la iniciativa de segundas oportunidades en Colombia en las cárceles. Sí hay reclutamiento forzado. Más o menos cuando hicimos nuestra encuesta, el estudio, más o menos 30% de los pandilleros de las maras no tienen otra opción. Tienen que meterse en la pandilla. Cuando hablamos sobre política pública, prevención es lo más importante. La mayoría de los pandilleros son jóvenes. Y cuando hablamos sobre prevención, tenemos que hablar sobre personas que tienen 8 años, 10 años. La mayoría de los pandilleros no tienen. Es que yo conocí un pandillero que tenía como 50 años. Pero estamos hablando que menos que 1%. La mayoría son jóvenes. Hablando de prevención es lo más importante. Hay una tendencia en América Latina, los ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Hay 20 millones en América Latina. Tenemos que hablar sobre este problema. Para mí, educación es fundamental. Hablar sobre programas. Pero eso requiere dinero. Estados Unidos, y eso es controversial, USAID ha invertido mucho en eso, Catholic Relief Services y otros programas, y han tenido éxito en algunas cosas, otras cosas no. Tampoco no es fácil, no hay, digamos, una solución mágica, pero sí, para mí, hay que invertir más en prevención. Es clave, es lo más importante. Hay un perfil de un pandillero. La gente dice que no hay un perfil. Claro que sí hay. Claro que sí. Repito, son jóvenes, barrios marginales, pobres, víctimas de violencia y viven en un barrio donde hay un montón de pandilleros. Y creo que la otra cosa es cuando hablamos un poco de, digamos, políticas públicas, tenemos que ver qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no ha funcionado. Lo que yo he visto que ha funcionado para mí hay una fábrica, se llama League College Apparel. En esta fábrica me animé muchísimo porque yo terminé ese proyecto y estaba un poco deprimido y triste. Pensé, wow, qué complicado ver tantos jóvenes que han sufrido y he escuchado tantas historias. Y League trabaja con expandilleros. Y dice, mira, aquí no vamos a juzgar, no hay discriminación, tienes que estudiar, tienes que aprender inglés. Pero ojo, la mayoría de la gente no quiere trabajar con expandilleros. Tampoco no es tan diferente en Colombia. ¿Cuántas personas tienen confianza en las FARC? Menos que 3%. Yo acabo de ver todos los datos sobre, ¿trabajarías con un miembro de las FARC? ¿Tú crees que la gente quiere trabajar con las FARC? Igual en Estados Unidos. Si has estado en la cárcel, igual. Estás en una lista negra. Entonces, hay mucha discriminación. Y creo que en el programa de League lo que yo vi es, ellos trabajan con expandilleros, personas que han estado en la cárcel y en las cárceles de El Salvador, y ellos te enseñan cosas. Porque qué triste para mí, pero es un hecho. Muchos pandilleros nunca han estudiado, no saben hacer nada. Lo que saben es extorsionar, vender drogas. Hay que enseñar a los jóvenes, hay que enseñarles algo. Entonces, para mí, también otra cosa es, hay un programa en las cárceles en El Salvador, Yo Cambio, tienen proyectos, etcétera. Estoy un poco perdido en las cárceles porque algunos pandilleros me han dicho, me dijeron 1000 veces que, mira, es que no tengo acceso ni a un libro, a nada. ¿Cómo voy a reformarme? ¿Cómo voy a cambiarme? Ustedes me tratan como si fuera un perrito en una jaula. Entonces, yo creo que no es popular
hablar sobre las cárceles, pero hay que hablar sobre qué es lo que los pandilleros están haciendo cuando están presos. Y muchos no tienen nada que hacer y se meten al crimen, extorsionando, controlando la pandilla. Yo he hablado con muchos expandilleros. Obviamente, la respuesta es, ¿sí es posible que una persona se salga de la pandilla? Sí. ¿Es fácil? No, para nada. Jonathan, y después Andrea, si quieres, después seleccionas otras preguntas, pero a propósito de lo que acabas de mencionar, porque mencionaste nuevamente el elemento cárcel, una pregunta que me llegó por el interno es retomando un poco tu idea de la reforma de política penitenciaria, que le gustaría a Verónica que nos explicaras un poco más sobre, frente a una eventual reforma o una necesaria reforma al sistema penitenciario, ¿cuál crees tú que son los elementos claves o los puntos que consideras que esa política tendría que tener para ser exitosa? Primero, no hay espacio. Entonces, hay dos opciones. Primero, opción número uno es construir más cárceles. Para mí tampoco no es la solución. Hay que hablar sobre, hay algunos pandilleros que están allí y están ahí por años sin condena. Entonces, hay que reformar el sistema. Hay gente esperando, esperando, esperando. Y para mí hay otra cosa que no solamente la infraestructura, pero ¿cuál es el objetivo de la cárcel? ¿Castigar? Sí, pero también reinserción de la gente. Entonces, para mí, voy a ser honesto, que la gente no quiere invertir en la cárcel. Va a ser, ¿por qué voy a invertir en la cárcel con un montón de pandilleros si vivimos en un país pobre, que tiene desigualdad, que tiene problemas, que no tiene... Yo hablé con un taxista que me dijo una vez que ¿por qué voy a invertir en dinero en los pandilleros si yo tampoco no tengo una casa, si yo tampoco no tengo A, B y C? Pero para mí, cuando veo eso, la mayoría de los pandilleros y las personas que están presas van a volver a la calle. Y tarde o temprano, en el largo plazo, vamos a tener un problema gigante. Entonces, una cosa es prevención y podemos ver, ok, hay otra opción. El chiste, hablando de los pandilleros, es que la mayoría han matado gente. Entonces, llegas a la cárcel, estás preso y ya has matado a 3 personas y vas a estar en la cárcel por 30 años. Entonces, hay una parte que las personas que en términos de prevención, reinserción, pero ¿qué es lo que vas a hacer con un grupo gigante de personas que ya están en las cárceles y no hacen nada? Hay que aprender algo. Y yo creo que requiere cooperación entre la sociedad civil, entre empresas y también ONGs. Hay programas que sí han funcionado, pero la otra cosa es, han hecho medidas extraordinarias, que más o menos los líderes de la pandilla no tienen nada, no tienen nada. Entonces, ellos lo que se dedican todo el día es delinquir. Entonces, yo creo que primero es la infraestructura, hay un problema porque hay un montón de gente y no hay espacio, y te lo recomiendo, hay que meterte en una página en googlearlo, una foto de una Bartolina El Salvador, es una pesadilla, es una pesadilla. Pero yo creo que lo que vamos a ver con Bukele es no va a invertir en eso, no va a invertir en eso. También hay otra cosa, y no es porque yo he hecho estudios en las cárceles, hay que trabajar con expertos, académicos, analistas, y hay que ver qué es lo que ha funcionado y no. Yo tengo amigos de John Jay en Nueva York que han hecho estudios sobre supervisión y el sistema penitenciario y cómo podemos reducir la población. Hay que ver qué es lo que los expertos han escrito. Hay que invitar a otra gente a hacer estudios, a hacer encuestas, a analizar cómo podemos mejorar el sistema. Pero eso requiere voluntad política. Es lo más importante. Aquí hay, a ver, ¿sí me escuchan? Sí. Aquí hay un comentario, pregunta larguísimo, pero me encantaría leerlo, porque está a tono de lo que estamos diciendo. El mensaje de Bukele a la hora de tomar la decisión de mezclar en celdas únicas a los miembros de diferentes bandas no solo podría traer consecuencias inmediatas en cuanto a retaliación,
sino que el mensaje que envía desde el gobierno a la sociedad reduce un problema de décadas. Se alimenta de condiciones socioeconómicas que permiten el surgimiento de economías ilegales. A un simple se arrepentirán toda su vida de haber tomado esa decisión. Una estrategia similar de marketing político ya la vivimos en Colombia en la época del plebiscito por todo el tema de los acuerdos de paz, cuando la extrema derecha redujo un conflicto armado de 52 años a un asunto entre buenos y malos. La inquietud es la siguiente: ¿no está el presidente rehuyendo a la corresponsabilidad del Estado respecto al no mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores vulnerables? Entiende claramente toda esa situación con una consigna clara, que es la de salvaguardar los recursos públicos para combatir la pandemia, pero sacando por fuera del debate, como bien menciona Jonathan, los problemas estructurales que generan las condiciones de vida, en la que crece el escalamiento de las dinámicas de violencia, como lo pueden ser la corrupción, los derechos humanos, la pobreza o la desigualdad. Es decir, son decisiones impopulares que en un contexto de emergencia social como el actual le permite a la ciudadanía, a partir del pánico generalizado, aceptar medidas que en democracia serían totalmente cuestionables, y eso tuvimos ahí, Carol y yo, un par de conversación. Me encanta esta pregunta. Pregunta: ¿estamos viendo una versión Bukele 2.0 en el contexto del coronavirus? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en una crisis y Bukele está tomando control. Es una muy buena pregunta. Voy a intentar contestarla. Yo creo que para mí, claro, Bukele, como acaba de mencionar, está acabando con las instituciones. Yo creo que durante una crisis, un líder como Bukele va a decir: necesitamos una persona que sea fuerte. Necesitamos un líder. Y la gente quiere más seguridad. La gente no quiere que haya pandilleros. Y si ellos tienen que sufrir en las cárceles, ni modo. Es lo que hay que hacer, ¿sí? No vamos a negociar. Vamos a volver a la mano dura. Y Bukele obviamente hablaba y decía: mira, hay que reducir la corrupción en El Salvador. Ok, claro, estoy de acuerdo. Pero una cosa es hablar. Otra cosa es cambiar la política. Una cosa es cambiar una ley. Otra cosa es implementar la ley. Entonces, para mí, yo la verdad estoy muy preocupado porque yo pienso lo que estamos viendo es una coyuntura, un momento crítico en El Salvador. Y la diferencia comparado con otros países, con todo respeto, es El Salvador tiene instituciones súper débiles. No tiene, no estamos hablando mejor, digamos, de Finlandia, ¿sí? De Noruega. Con todo respeto, ¿sí? Y no me entiende mal, no quiero que la gente piense que un gringo está criticando El Salvador. A mí me encanta El Salvador, he viajado 1000 veces, pero este punto, repito, que contestando la pregunta, hay que pensar, primero, ¿cuál es el problema? Y número 2, ¿cuál es el plan? Yo creo que Bukele, o líderes como Bukele, ellos se aprovechan de la situación. Con el virus, van a decir: necesitamos un hombre que sea fuerte. Y hay que hacer lo que hay que hacer y punto. Y si tenemos que tomar fotos de los pandilleros, si tenemos que mezclar los pandilleros, ni modo. No vamos a negociar y hay que ser fuerte, duro. Y necesitamos el Estado. La otra cosa que iba a decir, y que yo que he hecho mucho trabajo de campo en Colombia, ¿cómo podemos definir la democracia? Es una pregunta que tengo. Porque la gente dice: necesitamos democracia. Ok, en México, ¿confías en la democracia? No. ¿Crees en la democracia? Sí. Pero más que 44% apoyaría un golpe de Estado. Muchas veces, cuando analizas los datos, una cosa es: claro, yo creo que en la democracia. Ok. ¿Y los pandilleros tienen derechos? No. Pero un país democrático también tenemos que hablar sobre cada persona. Entonces, lo que yo veo analizando las encuestas, y yo he corrido algunos modelos y analizando los datos, la gente dice: claro, yo soy fan de la democracia. Ok, pero algunas personas van a decir que, mira, a veces que hay que hacer cosas que tampoco no siempre son populares. Ni modo, necesitamos a alguien que sea como Bukele. Y claro, el Congreso, y hay que hablar sobre, digamos, en Brasil, está en una crisis política, que no estamos hablando de ese tema, pero otros países también,
hay que hablar sobre divisiones entre los poderes y las instituciones. Pero yo sé que no estoy contestando toda la pregunta, es una muy buena pregunta, pero creo que para mí, sí, Bukele 2.0 estamos en crisis y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y ni modo, punto.